Bueno, pues ahora vamos a empezar el debate. Pueden hacer las preguntas, supongo que ya habrán entrado algunas preguntas y a partir de ahora Lorenzo Facila va a tomar la moderación de la mesa. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes, tanto de nuestro país como de otros países, su actividad durante las charlas. La verdad es que han habido bastantes preguntas. Y en segundo lugar, pues disculparnos por si no vamos a poder dar solución a todas o dar respuesta, porque han habido casi 30 preguntas y bueno, igual por el tiempo no podemos acabar con todas. En primer lugar, sobre las preguntas, se han preguntado varias preguntas acerca de la denervación renal, sobre todo al doctor Galve. Y bueno, han preguntado, sobre todo en vista a los resultados a favor de la denervación renal con radiofrecuencia, ¿qué pacientes serían aquellos idóneos para dicho procedimiento? Bueno, la denervación renal evidentemente es una técnica muy prometedora, pero hemos de ser prudentes en estos momentos a la hora de indicar. De hecho, las indicaciones hasta ahora en los grandes estudios se han restringido a aquellos pacientes que tienen hipertensión refractaria, considerando hipertensión resistente o refractaria aquellos que ya han recibido como mínimo 3 fármacos antihipertensivos y persisten con presiones arteriales sistólicas por encima de 160 milímetros de mercurio. De hecho, posteriormente se ha hecho un documento de consenso que se ha publicado sobre en qué circunstancias debería aplicarse este tratamiento. Y en principio, en la hipertensión refractaria ha entrado también el que los pacientes recibían tratamiento antialdosterónico, porque el tratamiento antialdosterónico ha sido una de las grandes novedades en cuanto a eficacia para controlar la hipertensión arterial. Por consiguiente, bajo ningún concepto es una técnica aplicable a cualquier hipertenso. Nadie puede aspirar a aplicar esa técnica a un hipertenso con el objetivo quizás de curarlo. A lo mejor en un futuro a medio, a lejano plazo, podríamos curar a los hipertensos, al menos durante un periodo mediante esta técnica, pero ahora la tenemos que circunscribir a pacientes muy específicos. Sí, yo quisiera añadir respecto a esto que también hay que analizar la situación de la arteria renal, porque las arterias renales tienen que tener una longitud determinada y además estar libres de enfermedad, ¿no?, del endotelio, porque las que ya están muy calcificadas o con placas de ateroma importante no se puede hacer técnicamente. Por lo tanto, es recomendable hacer una técnica de imagen de las arterias renales. Al menos un eco. Está en discusión si merece la pena hacer un TAC, porque eso encarece el estudio, pero desde luego al menos un eco sí que hay que hacer para analizar cómo es el tamaño, la longitud y el que no existan lesiones renales en las arterias. Muy bien, muchas gracias. La verdad que con la respuesta tan amplia del doctor Galve y del doctor Bertomeu responden a varias de las preguntas relacionadas. Y la última relacionada con la denervación renal, nos preguntan por cuánto tiempo se debe mantener el tratamiento antihipertensivo y cuál sería el tratamiento antihipertensivo más idóneo después de haber realizado con éxito este procedimiento. El tratamiento antihipertensivo hay que mantenerlo porque en el fondo se está aplicando la técnica a pacientes con una hipertensión relativamente importante. Por consiguiente, sí que es cierto que hay una reducción en la presión arterial de unos 30 milímetros. Cuidado que esta reducción no es tan importante en presión arterial realizada en automedición y en mapa, donde las reducciones son menores, 20 y 10 milímetros de mercurio respectivamente como promedio. Todo ello manteniendo el tratamiento antihipertensivo, es decir, en la medida que se ha restringido el tratamiento a pacientes con muchísima hipertensión arterial, el tratamiento no hace desaparecer la hipertensión y en buena medida los pacientes van a tener que seguir siendo tratados. Quizás si expandiésemos a pacientes con hipertensión de menor grado, quizás pacientes en clase 1, a lo mejor podríamos retirar el tratamiento posteriormente, pero esto hoy en día no es así, puesto que seleccionamos los peores pacientes para el tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Al doctor Gómez Doblas preguntan si en paciente con insuficiencia cardíaca
¿debería darse la ivabradina antes del alta, sobre todo aquellos que tienen una frecuencia cardíaca por encima de 70, para prevenir futuras hospitalizaciones, sobre todo si sabemos que en la práctica diaria ese paciente probablemente en la consulta no lo veremos hasta dentro de 3 o 6 meses? Es decir, ¿adelantamos esto o esperamos? Sí, es una pregunta muy interesante, además de práctica clínica diaria y que se plantea muchas veces. Realmente yo creo que es una pregunta que la respuesta debe ser individualizada tanto al paciente como a la estructura de seguimiento de ese paciente. Si tenemos la opción sería o titular con beta bloqueantes de forma precoz o bien iniciar ivabradina también durante el ingreso para conseguir el objetivo de reducción de frecuencia cardíaca por debajo de 60, que sería el objetivo a alcanzar, ¿no? Y probablemente la individualización debe hacerse en función de las características en las que nos movamos. Si el paciente va a poder ser seguido de forma muy precoz y se va a poder titular bien los beta bloqueantes a muy corto plazo, pues quizás esa sería la opción. El problema es que todos sabemos que en nuestros medios y en muchas de nuestras consultas la posibilidad de ver a un paciente a muy corto plazo no siempre está disponible y por tanto en muchos casos quizás podría ser una opción que no está claramente recogida en la guía, todo hay que decirlo, pero sí que desde el punto de vista práctico podría tener sentido. Y yo haría una matización, es que quizás también depende de la frecuencia cardíaca desde la que partamos. Si obviamente tenemos un paciente, que estamos hablando de un paciente con 73, 74, 75 de frecuencia cardíaca, no es lo mismo que un paciente que al alta lo tenemos con 95 de frecuencia cardíaca. Sabemos que los pacientes entre mayor frecuencia cardíaca van a tener un peor pronóstico, incluso a corto plazo, por tanto quizá también otro factor no solo va a ser la estructura de seguimiento, sino también la frecuencia cardíaca sobre la que vamos a partir en el alta hospitalaria. Otra pregunta de índole práctica en relación con el uso de ivabradina. Preguntan si se debe de titular en todos los pacientes o en la mayoría de los pacientes la dosis de ivabradina y con qué dosis empezar. La práctica clínica nos dice que lo ideal sería, también depende un poco de la frecuencia cardíaca de la que partamos, teniendo en cuenta que no tiene un efecto hemodinámico sobre la tensión arterial, la ivabradina, que es una ventaja clara sobre todo para su tolerancia. Digamos que si partimos de frecuencias cardíacas muy altas, es una buena opción empezar con la dosis más alta, porque realmente el paciente no va a tener ningún problema con esa opción. Quizá en pacientes en donde la frecuencia cardíaca no sea muy alta inicialmente, pues entonces sí se puede ir haciendo una titulación con el fármaco, porque a veces puede ser necesario con la dosis más, puede ser bastante con la dosis inicial, ¿no? En ese caso, pues yo también creo que dependería mucho de la frecuencia de la que partamos para poder utilizar una dosis u otra a la hora de tratar al paciente. Muy bien, muchas gracias. Al doctor García Moy también le han hecho varias preguntas, también en relación con la frecuencia cardíaca. En el registro Clarify, ¿qué control de la frecuencia cardíaca tenían esos pacientes con angina crónica estable? Bueno, básicamente en el registro se tuvieron en cuenta dos variables sobre frecuencia cardíaca. Una era la frecuencia cardíaca que tomaba el médico durante la visita y la otra era la que se tenía en el electrocardiograma correspondiente a la visita. Las frecuencias eran, la media de frecuencias eran alrededor de 69, latidos por minuto, lo cual quiere decir que, siendo una mediana, la mitad estaban por encima de 69 y la mitad estaban por debajo. Por tanto, pues de ahí las cifras que ponía en la diapositiva, en aquella diapositiva, independientemente del hecho que hubiera beta bloqueante o no en el tratamiento de base. Evidentemente, los pacientes beta bloqueados tenían un mayor control de frecuencia cardíaca, pero un control claramente mejorable. O sea, un 41% de pacientes con beta bloqueantes todavía tenían frecuencias cardíacas por encima de 70. Por tanto, el beta bloqueo quizás no lo titulamos del todo como deberíamos titular. En insuficiencia cardíaca está muy claro cuáles son los pasos, cómo se tiene que hacer, etcétera. En cardiopatía isquémica tradicionalmente no se ha titulado tanto. Otra cosa es que el beta bloqueo, a raíz de los estudios que están saliendo esta misma semana, a lo mejor en la cardiopatía isquémica crónica, pues ya veremos qué pasar con él. Pero el objetivo de frecuencia está claro. Y siguiendo, por ejemplo, las guías americanas de angina estable, publicadas ya hace prácticamente 10 años, se debía titular en cardiopatías isquémicos crónicos con beta bloqueantes a frecuencias entre 55 y 60. Y de hecho la ficha técnica de ivabradina en angina crónica estable está con frecuencias a partir de 60, con lo cual ahí vamos. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta en relación con el estudio GHOST.
que si cree que estos resultados de este estudio, en cuanto a la triple terapia frente a la doble terapia con antiagregación y anticoagulación, va a modificar la actitud o va a modificar las guías de práctica clínica. No, de hecho, se trata de un estudio muy interesante. Es la típica pregunta que se genera en la clínica a partir de la cual se generan las evidencias. Es un único estudio, es un estudio relativamente pequeño. Es un estudio que puede entrar en colisión con el registro danés, los daneses que tienen registros para todo, casi como en Estados Unidos o más. Pues también hay un registro de hemorragias y sucesos trombóticos, digamos, en pacientes post-intervencionismo coronario con doble tratamiento, o sea, con triple tratamiento anticoagulante, doble antiagregante o doble antiagregante o anticoagulante y con un antiagregante, y los datos que tienen se publicaron en Circulation en agosto son un poco diferentes. Es un registro, no es un estudio aleatorizado, con lo cual son estrategias totalmente diferentes. Yo pienso que es un estudio que dará que pensar y que si realmente se corroborara a un nivel más amplio, pues realmente podría llegar a cambiar la práctica clínica. Preguntas para el doctor Fernández Lozano. Lourdes pregunta que con respecto a las nuevas guías de fibrilación auricular de práctica clínica, ¿cómo cree usted que afectará a los nuevos anticoagulantes? Bueno, es una buena pregunta. Las nuevas guías establecen a los nuevos anticoagulantes como preferentes o como una opción preferente ante los antagonistas de la vitamina K con un nivel de evidencia 2A basada en varios estudios. Son más efectivos en prevenir eventos embólicos y tienen menos eventos hemorrágicos. Bueno, hay que olvidar la situación de crisis en la que estamos y que los nuevos anticoagulantes en la caja, en el precio del fármaco, son más caros. Sin embargo, un estudio de farmacoeconomía, alguno hecho recientemente en España, pues muestra que son coste efectivos. El precio que tenemos que pagar por ellos cuando nosotros analizamos el porcentaje de ictus o de eventos hemorrágicos que evita, los hace unos fármacos muy coste efectivos. Yo creo que no sé qué es lo que va a pasar, sé que con el tiempo van a usarse cada vez más, no sé a qué velocidad de implantación, dependerá probablemente de cómo vaya la situación económica del país. Simplemente quería añadir que en el ámbito en el que no tienen de momento mucha cancha es en el ámbito de la cardiopatía isquémica, porque no tenemos datos. Y más si añadimos ticagrelor y prasugrel. Ahí sí que tampoco tenemos absolutamente ningún dato. Con lo cual, de momento, en el ámbito de la cardiopatía isquémica lo tiene un poco limitado. Y, de hecho, la FDA ha lanzado una alerta sobre el uso off-label de estos nuevos fármacos en pacientes con válvulas mecánicas, etcétera. Canadienses. Otra pregunta de índole práctico para el doctor Fernández Lozano. Nos preguntan hasta cuándo mantener el tratamiento anticoagulante en el paciente que ha sido sometido a una cardioversión. Bueno, pues igual que ocurre en los enfermos post-ablación, uno tiene que estar muy seguro de que el enfermo no va a tener más episodios de fibrilación auricular. Las guías son mucho más conservadoras en el caso de cardioversión que en el caso de post-ablación. Se recomienda mantener el tratamiento anticoagulante de por vida si el enfermo sigue teniendo un CHADS alto. Con la ablación la cosa cambia un poco porque podemos haber modificado la historia natural de la enfermedad, aunque tampoco los guías nos dejan muy claro, ni los datos que tenemos en la literatura nos dejan muy claro las cosas después de 3 años, 4 o 5 años. Yo creo que, como tantas veces en medicina, lo que hay que hacer es enfrentarse paciente a paciente a la decisión y ver muy claramente todos los factores de riesgo que pueda tener ese paciente. Muchas gracias. Aunque no has hablado de este estudio, me gustaría lanzar al doctor Bertomeu una pregunta que ha preguntado Raúl García sobre el impacto del estudio PURE en la prevención cardiovascular. ¿Cuál cree que sería el impacto de esto a nivel? Bueno, el estudio PURE lo que analiza es básicamente el control, es decir, el número de fármacos que se utilizan en relación con los diferentes países, en el nivel económico y sociocultural de los países. Y sale lo esperado, ¿no? Que los países más ricos, los países occidentales, los pacientes diagnosticados de enfermedad toman más medicamentos y toman los 4 medicamentos de prevención, la estatina, la aspirina, los antiagregantes los tratamientos antihipertensivos, ¿no? Y lo que ocurre es que en los países de bajo
de bajo nivel socioeconómico y bajo nivel cultural, lógicamente el cumplimiento terapéutico es mucho menor y los pacientes están sometidos a un mayor riesgo, y eso explica la razón por la cual la enfermedad cardiovascular, que teóricamente es una enfermedad de los países civilizados, realmente no es así. En países en vías de desarrollo, y concretamente, por ejemplo, en Sudamérica y en países del Caribe, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria es cada vez más prevalente porque hay mucho sobrepeso, mucha hipercolesterolemia, hipertensión, etcétera. Y además de tener más prevalencia de factores de riesgo, están peor tratados. A mí sí me gustaría hacer un comentario sobre el estudio FAST-MI, ¿no?, que ha comentado Xavier García-Moll, que realmente es un problema porque efectivamente los resultados son muy favorables, porque en Francia se ha demostrado que el pronóstico de los pacientes que ingresan con un infarto de miocardio es mucho mejor ahora que hace 15 años. Se ha reducido un 50% la mortalidad, lo cual es estupendo desde el punto de vista de la salud de esos pacientes. Pero también hemos visto que aumenta el número de factores de riesgo, por lo tanto aumenta el número de pacientes que van a aparecer, y como los tratamientos son más efectivos pero también más caros porque los procedimientos son más caros, porque el personal que los aplica necesita más entrenamiento, más formación, y eso cuesta dinero. Además, esos pacientes sobreviven y pasan a otros procedimientos, de tal forma que la curva de gasto va a aumentar de forma exponencial si no nos tomamos muy en serio la prevención de los factores de riesgo. Y esto ya no es solo un problema médico, sino es un problema social, político y económico, ¿no?, y que trasciende del ámbito de la sanidad, ¿no? Pero esto es algo que el estudio PUR lo refuerza, este concepto. Muy bien, muchas gracias. Ya que está el doctor Bertomeu con el micrófono, hay una pregunta que acaba de ser puesta en el chat, que es un poco de adivino, ¿no? ¿Hay alguna sobre qué especialidades o sobre qué aspectos de la cardiología prevé que se van a esperar mayores avances en los próximos congresos internacionales? Bueno, es una pregunta difícil de hacer, difícil de contestar, ¿no? Realmente ahora la investigación sobre antihipertensivos parece que está parada, quitando la molécula que ha presentado Juanjo Gómez Doblas, que tiene un perfil interesante porque tiene, además, es como el omapatilato parecido anteriormente, ¿no?, que bloquea el sistema renina-angiotensina, pero también actúa sobre los péptidos natriuréticos. Es decir, eso es prácticamente lo único que nos queda. Alisquiren está un poco tocado por lo que ha pasado en la altitud, aunque yo también creo que con respecto a la altitud había un problema de diseño del estudio, porque no hay que olvidar que se excluían a los pacientes que tenían una presión arterial sistólica por encima de 140 en este estudio. Es decir, solo se incluían pacientes que estaban tratados de su tratamiento antihipertensivo con bloqueo del sistema renina-angiotensina y estaban formalmente bien controlados. Y a esos pacientes se le añadía, además, 300 miligramos de alisquiren, ¿no? Probablemente eso es algo que no ocurre en la práctica clínica, es algo que los médicos no hacemos, y probablemente ha sido un error del diseño del estudio. Yo creo que en el tema de los anticoagulantes realmente nos falta información. Hay que ver qué va a pasar con la cardiopatía isquémica, hay que ver qué va a pasar con las prótesis. Probablemente los resultados serán favorables. En el caso de la cardiopatía isquémica, los resultados del ATLAS van más a por el problema de la dosis, que los estudios que no han salido con apixaban ni con el dabigatran han sido por un problema de una dosis excesiva. Ahí queda mucho camino y mucha información por recorrer. En el tema de la diabetes, eso sí que realmente hay cada día nuevos fármacos, nuevos avances, y ahí es un campo muy prometedor. Hay nuevos antidiabéticos orales. Los GLP-1 probablemente en los próximos años se van a instalar en el mercado terapéutico, a pesar de que son muy caros y nadie habla de ellos, sobre el precio de estos fármacos, pero realmente son muy caros. Y luego hay nuevas insulinas que van a salir con mejor perfil de tolerancia clínica. Y bueno, está todo un tema que no hemos tocado, que es el tema de los dispositivos, ¿no? Hay stent bioabsorbibles, que es todo una nueva innovación terapéutica, y en el tema de dispositivos, de resincronizador, desfibriladores,
algunos sin cable, etcétera. Yo creo que tenemos que ser optimistas, pasaremos una época mala de crisis, pero el mundo no se va a parar, no se va a detener. La situación que hay en España no es tan mala en otros países. Hay, gracias a Dios, países en desarrollo, no ya en Europa, pero sí en otros países, como en Asia y como en Sudamérica y Asia, y, en fin, India, etcétera. Y yo creo que debemos de ser optimistas. Muchas gracias. En relación con los dispositivos, el usuario recortado hasta las trancas pregunta: ¿y en los casos de resincronización en pacientes con bloqueo completo de rama derecha, qué evidencia soporta su uso? Para el doctor Gómez Doblas. Pues precisamente con bloqueo de rama derecha hay poca evidencia. Una de las cosas que hace precisamente la guía es que intenta quitarle importancia al bloqueo de rama derecha, y lo que hace es que el criterio es mucho más estricto, sobre todo en anchura de QRS. Se pasa a 150 milisegundos de anchura como un criterio de indicación, tanto para el bloqueo de rama derecha como para el trastorno de conducción intraventricular que no sea bloqueo de rama izquierda, ¿no? Una de las cosas que inciden la guía son fundamentalmente en ese grupo de pacientes con QRS ancho que no sea por bloqueo de rama izquierda, y amplía ese dato. Y el segundo, que también se ha comentado en la ponencia, es el dato del uso de resincronizadores en pacientes con fibrilación auricular, donde también hay poca evidencia y donde la tasa de respondedores es menor que la que encontramos en pacientes con bloqueo de rama izquierda. Muchas gracias. Para el doctor Galve, Mario pregunta: ¿en qué tipo de pacientes y combinado con qué fármacos se recomienda hoy en día el uso de Alisquiren? Bueno, Alisquiren, ya lo hemos comentado, está en una situación de interinaje. De hecho, es difícil posicionar ahora mismísimo Alisquiren. Alisquiren es un fármaco que se puede utilizar básicamente en el mundo de la hipertensión arterial, en el mundo de la enfermedad renal ya vemos que ha tenido muchos problemas, y en el mundo de la insuficiencia cardíaca no hay en estos momentos aún evidencia. Hay algunos pequeños estudios que indican que quizás añadir Alisquiren disminuye el BNP, o sea, biomarcadores, pero no hay datos clínicos. Los estudios están en marcha. De hecho, el desarrollo de Alisquiren por parte de la compañía Novartis es extraordinario, tiene un abanico tremendo, pero la evidencia en estos momentos aún es escasa para situarlo, de tal forma que no está en ninguna guía para empezar el tratamiento, con lo cual acabamos restringiendo el empleo de Alisquiren a aquellos pacientes que hemos fracasado con otros fármacos, lo cual restringe mucho la indicación, de tal forma que lo que está claro es que ninguna guía nos indica claramente dónde se posiciona el fármaco, y la única respuesta que debe ser honesta es que aún tenemos que esperar las publicaciones, eso sí, de grandes estudios en marcha. En relación con las guías de prevención, que han establecido unos objetivos bastante agresivos con el control de LDL, etcétera, pregunta Manuel si ese tratamiento para obtener esos objetivos tan agresivos no tendría demasiados efectos secundarios. Yo creo que no, o sea, se pueden, de hecho las estatinas son fármacos que tienen una eficacia probada en reducir los niveles de colesterol LDL, y lo que ocurre es que en el día a día utilizamos básicamente, por ejemplo, aquí en España se utiliza fundamentalmente simvastatina, y se utiliza simvastatina de 10 y 20 miligramos. Con esas dosis es casi imposible llegar a niveles de colesterol LDL. Por el contrario, si utilizásemos atorvastatina de 80 miligramos o utilizásemos rosuvastatina, que son fármacos, yo creo que son absolutamente seguros, que la posibilidad de inducir miopatía o hepatopatía es remota o es muy baja. Si uno es simplemente prudente, lo puede utilizar con toda tranquilidad. La combinación de las estatinas con ezetimiba, por ejemplo, tampoco da unos efectos secundarios excesivamente elevados. Yo personalmente creo que el objetivo es alcanzable, y que el objetivo se puede alcanzar, eso sí, no con lo que empleamos, sino con lo que deberíamos emplear. Para el doctor García Moy, Juan Alonso pregunta ¿qué modificaría el estudio FAME 2 la práctica clínica diaria?
Bueno, pues básicamente el estudio FAME lo que nos viene a decir es que se debe revascularizar a aquella persona que tiene isquemia, y los que tienen lesiones angiográficamente significativas pero no generan isquemia, pues no se deben revascularizar. Están en línea de registros previos como el CAS, como el MAS, estudios que, por otro lado, registros y estudios que ya tienen una edad, algunos ya tienen prácticamente 20 años, pero siempre se acaba en lo mismo. En los pacientes estables la fisiopatología es diferente del síndrome coronario agudo. En estos pacientes debemos demostrar realmente la presencia de isquemia, y si la isquemia es significativa, pues ahí vamos a revascularizarlos. Una de las críticas del Courage precisamente era que había pocos pacientes con isquemias significativas en el 85% de los pacientes que se hicieron estudio de isquemia, con lo cual, pues bueno, va un poco en esta línea. Los pacientes con isquemia significativa, mejor revascularizarlos. Aquellos que, a pesar de tener una lesión similar, no tienen isquemia demostrable, van igual de bien si no los revascularizamos. Un poco el corolario sería cardiopatía isquémica no es lo mismo que enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial coronaria no es lo mismo que cardiopatía isquémica. Hay gente con angina sin lesiones de vasos, síndrome X, por ejemplo. Hay gente con una aterosclerosis bastante importante que solo se descubre porque vamos a hacer una cirugía de estenosis aórtica, por ejemplo, y vienen estados sintomáticos para angina. Sí, me gustaría hacer una pregunta al doctor Fernández Lozano. Es una pregunta de orden muy práctico y probablemente parece una tontería, pero a mí me parece que tiene bastante calado, porque las guías establecen en el tratamiento de la prevención para cardioversión o para la prevención de recurrencias, recomiendan la flecainida en ausencia de cardiopatía estructural. Entonces a mí me parece que ese es un término demasiado ambiguo, porque, por ejemplo, ¿es cardiopatía estructural una CIA? Sí. ¿Es una estenosis mitral cardiopatía estructural? Sí. Pero probablemente no existe ninguna limitación para usar la flecainida en ese contexto. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Qué consideramos cardiopatía estructural? Pues las guías no lo aclaran muy claramente. Si extrapolamos los datos que sabemos de los estudios de proarritmia en fármacos antiarrítmicos, los problemas con los fármacos antiarrítmicos aparecen en dos situaciones: fracción de eyección deprimida y presencia de isquemia. Esas son las dos cosas que marcan más la presencia de un problema proarrítmico, sobre todo con los fármacos del grupo 1. Si la CIA no tiene disfunción sistólica y no tiene isquemia, a mí no me parece que sea una contraindicación para dar flecainida. En estos casos, pues hay que usar un poquito el sentido común y ver esos dos valores. El problema con la flecainida a veces es la edad, porque tú dices, bueno, ausencia de cardiopatía estructural demostrada. El paciente es añoso, tiene 70 y factores de riesgo coronario, sabes que a lo mejor tienes un eco y sabes que no tiene disfunción sistólica. ¿Estás seguro de que no tiene isquemia? Ya, pero efectivamente debería de circunscribirse al entorno de la cardiopatía isquémica demostrada, disfunción ventricular izquierda, ¿no? Y si me apuras mucho, una hipertrofia ventricular izquierda severa, ¿no? Porque las guías dicen que a partir de 14, pero parece un poco arbitrario. Es decir, si tiene 13,5 le puedo dar flecainida, si tiene 14 no, cuando todos sabemos que puedes con el eco, ¿no?, sacar 14 si te empeñas. Sí, totalmente de acuerdo. Decir que una cosa que se nos ha olvidado también, que es muy proarrítmica, es la insuficiencia cardíaca. Pero vamos, hipertrofia también. Bueno, muchas gracias a los ponentes por las respuestas, a los asistentes por las preguntas, pero yo creo que ya hemos respondido a la mayoría de los temas que se han comentado, y ya el doctor Bertomeu hará las conclusiones de esta jornada. Muy bien, bueno, yo más que las conclusiones, porque creo que las presentaciones han sido muy claras, el debate ha sido muy animado, se han tocado los temas, yo creo que son claves. Y simplemente quería informar que una vez concluido este evento abriremos un formulario de preguntas sobre los contenidos de la sesión para que aquellos que lo desean puedan solicitar la acreditación. Hay que saber que esto es una actividad acreditada y esto se puede hacer pinchando el botón rojo que está situado justo debajo de la imagen. Es un cuestionario que estará abierto hasta las 12 de la noche de hoy y es relativamente sencillo. Son 8 preguntas, 2 por ponencia, por lo tanto los interesados pueden hacerlo a partir de ahora.
Y ya solo me queda pues agradecer a los ponentes y a Lorenzo Facila su intervención por la claridad de las presentaciones, el esfuerzo que han hecho en hacer presentaciones muy didácticas, y agradecer al Laboratorio Servier el patrocinio de esta actividad científica, que me parece que tiene un gran interés para todos los socios y no socios de la Sociedad Española de Cardiología. Nada más, muchas gracias, y espero que el año próximo podamos hacer una nueva edición del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Muy buenas noches.